apasionada también. Malú está aquí, Malú. ¿Dónde se metió? Malú. Pero estaba aquí ahora mismo. Estamos buscando Lourdes Angulo. Lourdes. Lourdes, por favor. Pues yo creo que ya que se vayan incorporando porque si no, nunca vamos a... Ok. Les pido que... Okay. El chico que se venga. Sí. Aquí mismo, estás perfecto. Vale. ¿Tienes el papel? Ok. ¿La última ya? Muy bien. Pues muy bien, yo creo que vamos a empezar este panel, este muy importante panel de educación, calidad, inclusión y acceso. Yo creo que estamos empezando como que una media hora de retraso, total que pueda que vamos a terminar un poquitín más tarde también. Pues me gustaría mucho de introducir el panel. Yo empiezo por introducirme a mí misma. Soy la representante de UNICEF para México. He recientemente llegado a México de Liberia y pues ha estado como 33 años andando entre Asia, África, América, Norteamérica y Europa. Y ahora aquí, Latinoamérica. Pues muy feliz de estar aquí y me gustaría de introducir primero, creo que Oscar, ¿te puedes introducir? ¿Tienes ahí? Perdón. Gracias, Isabel. Mi nombre es Oscar Olegario Mejía Díaz. Yo vengo de una comunidad que se llama, el pueblo se llama San Miguel Huexita, municipio de Mezquitic, Jalisco. Y yo vengo representando lo que es la cultura wixárika. Muy bien. Ahora me gustaría introducir el segundo miembro del panel, el representante del grupo indígena José Carlos Morales, de Puebla. Sí. Sí, le presento. Yo soy José Carlos Morales, vengo del pueblo Brunca indígena en Costa Rica, soy costarricense y bueno, he tenido una larga experiencia, me tocó darle seguimiento, trabajo en toda lo que fue la elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas durante 23 años en Naciones Unidas y una de mis últimas funciones ha sido el de miembro, ahora soy ex miembro del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos, una gran experiencia los últimos 5 años. Pertenezco a una pequeña organización en mi país, una organización indígena que se llama Cuscurá, quiere decir el tigre, el fuerte, combativo. Y bueno, ahí estamos trabajando y quiero agradecer a todos los organizadores de este evento por invitarme a ser partícipe acá y agradecerle al grupo que trabajamos. Había más de 25 personas en este grupo y que confiaran en mí para hacer la presentación y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Ahora pues vamos a oír a Teresa Zorrilla Palomar, que es la directora de Salud, Arte y Educación México Díaz. Así es. Muchas gracias, Isabel. Sí, de Salud, Arte y Educación vengo por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y ahorita por el panel de el derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Gracias. Muchas gracias. Ahora le va a parecer un poco raro, pero los representantes del sector privado, Juan Martín Pérez, se va a introducir también. Empecemos con lo raro. Yo soy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una coalición de 73 organizaciones que en todo el país trabajamos en este tema.
Sin embargo, vimos pertinente implicarnos en la mesa de la iniciativa privada para conversar con ellos e intercambiar otros puntos de vista, además de lo que ellos nos han aportado. De tal manera que yo seré respetuoso, reflejaré lo que el grupo decidió y las conclusiones, pero en la doble cachucha me permitiré también hacer algunos comentarios desde la visión de la red. Muchas gracias. Y pues ahora pasamos a Malú Velázquez de GEM México DF. Soy Malú Valenzuela y Gómez Gallardo y soy del Grupo de Educación Popular con Mujeres, que es una organización que tiene 27 años de vida y de lucha. Pues muy bien, y ahora pasamos al último, pero no menos, Lourdes Ángulo. Buenas tardes, yo soy académica de la Universidad Pedagógica Nacional, pero como a mí siempre me ha gustado puentear la academia con el trabajo feminista y militante y de la sociedad civil, soy parte de una organización de aquí local que se llama Campo y actualmente soy la presidenta del Consejo Directivo de la Red de Educación Popular entre Mujeres. Un grande aplauso para todos. Pues empezaremos ahora, pues podemos empezar por ti para hacer el primer statement, pero vamos a ver si lo hacemos así cortito y sharp, como que 3-4 minutos y ya te diré cuando estamos un minuto casi a terminar. Vale. Lo que yo les voy a compartir son, digamos, las ideas, las propuestas, las recomendaciones que trabajamos con el grupo de académicos, al cual le agradezco enormemente que me haya permitido ser su voz en esta reunión. En primer lugar, expresamos que, por supuesto, se debe mantener la educación dentro de los nuevos objetivos de desarrollo para extender las metas hacia la ampliación de la educación secundaria, la media superior y la superior, asegurando en todos estos niveles que exista una real igualdad de género, de acceso, la educación indígena y dentro de esta el respeto a sus cosmovisiones, a su lengua y a su cultura. En la nueva agenda del post-2015 se debe hacer una diferencia entre lo que es cobertura y calidad de la educación y, digamos, abundando en lo que discutíamos ayer en nuestra reunión, por esta calidad, esta calidad debe aludir a un carácter multicultural, plural, inclusiva y con justicia de género como pilares de la educación. La educación tiene que promover un desarrollo de capacidades para adaptarse a los nuevos retos y los rápidos cambios tecnológicos. Se hizo énfasis en la propuesta de que la educación debe ser reconocida como derecho humano y en este sentido debe ser garantizado por los estados y proveer las condiciones de disponibilidad, de accesibilidad, de asequibilidad y adaptabilidad como lo marca el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades educativas y en otras formas de aprendizaje a lo largo de la vida. Se insistió también en que se debe reconocer que el problema de la educación va mucho más allá que la escuela. La educación tiene que tener un carácter multidimensional e integral y debe fomentar el desarrollo de capacidades para la vida y no solo lo laboral. Se trajo a colación en nuestro grupo la crítica al concepto de capital humano de raigambre neoliberal y economicista que al llevarlo al campo de la educación se traduce en atender de manera prioritaria la mejora de la calidad de la mano de obra para el mercado, para el sistema productivo. Tiene que fomentarse una educación con una participación crítica y reflexiva, incluso hacia la misma educación. Se expresó también la necesidad de impulsar la educación en y para el trabajo, en la perspectiva de disminuir las brechas de género, la discriminación horizontal y vertical en el mundo laboral y aumentar la capacidad de generar ingresos dignos que satisfagan las necesidades de las y los trabajadores y sus familias. También se recomienda
que los estados, los gobiernos y las instituciones que tienen un papel educador, incluyendo los medios de comunicación, eliminen contenidos explícitos o tácitos que perpetúan el sexismo y agravan la discriminación de personas por su condición de género, raza, clase, edad, discapacidad, orientación sexual, religión y etnia. Se propone reconocer también la necesidad de la laicidad de la educación como principio de la democracia y condición indispensable para promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, se propone la creación de una estrategia de visibilización de los derechos de las personas migrantes, incluyendo el derecho a la educación. Todas las personas deben contar con acceso a servicios educativos de calidad sin importar su nacionalidad o su condición migratoria. Y en este sentido, se propone el reconocimiento y certificación efectiva de aprendizajes y saberes previos para la población migrante por medio de convenios de convalidación, principalmente para aquellas personas que son víctimas de desastres y de conflictos internos. Por último, se propuso adaptar la transferencia de conocimiento a los conocimientos y saberes locales, así como la definición de los elementos cualitativos para una educación de calidad. Dentro de esta educación de calidad se propone que formen parte central componentes que tienen que ver con la construcción de la educación para la construcción de ciudadanía, la prevención y la erradicación de la violencia de género. Bueno, hasta aquí yo dejo mi presentación y luego volvemos. Muchísimas gracias pues, por su ponencia y ahora pasamos a la señora. Bueno, gracias. Yo estuve en la mesa de concertación. Igualmente agradezco a mis compañeros que me hayan podido dar la oportunidad de estar en la mesa de concertación. Y las propuestas que tenemos es que en el marco del desarrollo post-2015 debe mantener a la educación como derecho fundamental para el ejercicio pleno de otros derechos humanos. El derecho humano, el derecho a la educación debe ser entendido en forma integral. Es necesario que podamos rebasar los estándares que se han establecido para la educación, como la cobertura, como el logro educativo, y retomar precisamente las características del derecho a la educación, como lo dicen los PIDESC, que son la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad, para todas las personas, independientemente del género, la clase, la edad, la orientación sexual, identidad de género, cultura, condición de discapacidad, y lo que establece este derecho a la educación. Los estados igualmente se propone y los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles educativos. Y sabemos que todos los niveles educativos hay diferentes denominaciones en toda la región, pero estamos hablando desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Y también incluyendo las modalidades, puede ser educación especial o extraescolar, así como todas las otras formas de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. No queremos que se establezca solamente la reducción del analfabetismo absoluto o funcional, sino que se haga énfasis en el desarrollo y el fortalecimiento del aprendizaje a lo largo de la vida, particularmente de las jóvenes y las mujeres, como se establece en la Conferencia Internacional de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, la última que se llevó a cabo en Belém do Pará. Deberá también garantizarse los recursos financieros necesarios para el desarrollo de todos los programas educativos, incluyendo los niveles y las modalidades que acabo de mencionar, para destinar el 8% del PIB a la educación, como lo recomienda la UNESCO. Los estados igualmente deberán impulsar una educación laica, subrayamos laica, como condición indispensable para promover y garantizar los derechos humanos desde la diversidad como eje constructor de la democracia. El acceso universal a la educación integral en sexualidad y el reconocimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, los niños, los y las adolescentes, los jóvenes, las jóvenes y personas adultas son parte fundamental de la educación de calidad. Asimismo, los estados deberán incluir el reconocimiento del papel transformador
de la educación en valores, actitudes e imaginarios, en la incorporación de prácticas interculturales que promuevan la autonomía de niñas, niños, las y los jóvenes, las mujeres y nuevas prácticas democráticas de elaboración de las diferencias. El futuro que queremos es que se cambie esa perspectiva compensatoria de rezago educativo que atiende exclusivamente las metas cuantitativas por una educación que responda a los desafíos del contexto y necesidades actuales de toda la población en diversidad. Así como la formación de una ciudadanía activa y propositiva que permita su participación en los asuntos que les aquejan, desde aquellos más cercanos en sus localidades hasta los de sus países y el mundo. Recomendamos a los estados, a los gobiernos y a aquellas instituciones que tienen un papel educador, incluyendo los medios de comunicación, eliminen contenidos explícitos o implícitos que perpetúen el sexismo y agraven la discriminación de las personas por sus múltiples condiciones. También impulsen la educación en y para el trabajo en la perspectiva de disminuir las brechas de género, la discriminación vertical y horizontal en el mundo laboral y garanticen el trabajo digno y decente en el ejercicio de sus derechos. Ya voy a terminar. Garanticen igualmente los estados y los gobiernos un marco de formación educativa intercultural e inclusiva con justicia de género, con contenidos para prevenir y erradicar la violencia de género y consolidar, que es una de las cuestiones que se han venido hablando más o menos en las mesas, pero que Alicia Bárcenas colocó muy bien cuando empezó sus ponencias, de plantear y consolidar una cultura de paz y de resolución de conflictos como parte de la educación. Incorporar de manera amplia y real la formación profesional y docente, los derechos humanos y que estos sean reflejados realmente en sus prácticas pedagógicas en la promoción, protección y garantía de los mismos. Y para terminar, el acceso de manera igualitaria a las nuevas tecnologías de la información para todas las poblaciones, particularmente para las que viven en situación de exclusión y marginalidad, entre ellas las mujeres, para reducir la brecha digital de género. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Pues bastante completo el statement que ha hecho. Muchas gracias. Pues ahora vamos a nuestro representante del sector privado, Juan Martín. Sí, la discusión en estas mesas fue muy interesantes y bueno, debo de agradecer que me hayan invitado a compartir. Bueno, en este punto del derecho a la educación, hablando de calidad, inclusión y acceso, las primeras reflexiones se estriban en que, digamos, parece una obviedad, esa era una de las cosas, que sin educación y sin salud ningún país puede progresar. Sin embargo, esto no necesariamente, de ser tan obvio, se toman decisiones. Y de ahí la importancia, desde este sector privado, se plantea la necesidad de que se tiene que apoyar esta tarea educativa, porque también, por supuesto, hay un reconocimiento que un mayor nivel de escolaridad en la población impacta positivamente en el sector productivo. Entonces, bueno, este fue una de las primeras reflexiones. Y se plantearon 3 recomendaciones generales. La primera es que, en tanto no se asuma que la educación es un asunto de centralidad, tiene, digamos, fuerza por sí misma, como un elemento de desarrollo para los países, y si esto no está claro que representa gasto público, es poco probable que la idea de cambio se pueda concretar. De tal manera que la recomendación central está en que se garantice el gasto público necesario y avanzar en la calidad de la educación. Solamente esto le va a dar eficacia al sector educativo. Otra recomendación está vinculada a fomentar mecanismos de vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. Se abordó muchas de las problemáticas que están asociadas, y una de ellas tenía que ver con la dificultad de encontrar personal cualificado. Se habló, por ejemplo, como una reflexión de la llamada fuga de cerebros, y lo que explicaban es que nuestros países en muchos momentos no logran la inversión apropiada para que estas personas puedan quedarse e incluso aportar en el ámbito del sector productivo nacional, porque no se desarrollan los estímulos apropiados. Existió otra reflexión también, y es tener presente que la educación demanda más allá de la cobertura. Esto es un primer avance. Es necesario, y se insiste mucho en la calidad
de los contenidos y de la educación y buscar la mayor permanencia posible de los estudiantes, de las personas que asisten al sistema educativo, ya que, tal y como también se recuperó Alicia Bárcenas nos planteaba, más años de escuela están asociados también a un mayor ingreso económico de las personas. Se pensaba, y con esto cierro lo que se planteaba en esta mesa, que la educación puede ser un ejercicio que desde el mundo de las empresas se ve como ganar-ganar. Ganan las personas si tienen mayor escolaridad, demostrado ya en ingresos económicos, gana también las sociedades y ganan el sector productivo con personas más cualificadas, de tal manera que se convierte en una prioridad y en un vínculo muy importante de la articulación con el sector privado en esta materia, en esta garantía del derecho a la educación. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy enfocado también y muy crucial. Si estamos educando personas para que sean buenos miembros de la sociedad, si no se les equipa con lo que necesitan, pues no van a hacerlo. Total crítico que tenemos eso muy en cuenta. Pues lo voy a pasar también. Muy bien. Pues muchas gracias a los organizadores del evento, a los compañeros del panel y pues aquí a los compañeros que están en el presidium y a nuestra coordinadora. Antes de que se realizara este evento, por parte de varias redes sacamos un pronunciamiento que por supuesto es perfectible, pero que incluso estuvimos distribuyendo y si alguien quiere adherirse, por supuesto que es bienvenido. Son unas hojitas azules. Entonces, esto es la publicidad primero, pero ahora vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Bueno, en el panel partimos del principio que la educación es un derecho, que el Estado es su garante y que el derecho a la educación es clave para el acceso a otros derechos, cosa que coincidimos también con nuestros compañeros aquí. La educación es un proceso que se da a lo largo de la vida y que implica la formación de la persona como sujeto social, capaz de defender sus derechos y los de los demás, comprometido en el respeto y la transformación de su entorno y en el logro de una vida digna para todas y todos. Por lo tanto, no puede ser vista solo desde la mirada estrecha del aprendizaje de contenidos mínimos instrumentales orientados a la productividad. Recuperemos el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y el aprender a aprender. La educación debe ser considerada en su sentido amplio y no solo como la escolarización, cosa que tenemos plena coincidencia, como se ha platicado aquí. La educación como un proceso a lo largo de la vida, comprometida con los cambios sociales, económicos y culturales. Cuando hablamos de educación, nos referimos al sistema formal, no formal, al comunitario, a la educación de las niñas, los niños, de las y los adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Los objetivos del milenio en educación son muy limitados e insuficientes para la construcción de la sociedad que queremos. Es nuestro compromiso promover que la educación contribuya a la igualdad, a la inclusión, a la equidad, dando prioridad a todos aquellos que han sido excluidos y que viven en condiciones de desventaja. Las mujeres, pobres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, enfermos, personas con discapacidades. Esto implica un cambio estructural y otro enfoque de desarrollo económico y social. Es otro sistema. Estamos viendo que el sistema actual, el modelo neoliberal, pues han sido de un costo terrible para toda la humanidad. Entonces tenemos que repensar en relación a las propuestas que incluso en este foro salgan. La educación debe contribuir a la formación ciudadana, debe promover el desarrollo de las capacidades sociales, la participación, la inclusión social, la equidad de género, la interculturalidad, el cuidado y la relación armónica con la naturaleza, la justicia y la resolución no violenta de los conflictos. Dentro de las recomendaciones, partimos de reconocer el derecho a la educación como objetivo y como eje transversal
para el logro de todos los objetivos del desarrollo sustentable y del milenio. La educación debe ser integral y vinculada al cumplimiento de los otros derechos humanos, los sociales, culturales, económicos y políticos, con un enfoque integral que considere la formación en derechos, el enfoque de género, de juventud propositiva, la educación en salud, sexual, cívica, ambiental, laboral, cultural e incluso recreativa. Las políticas educativas deben estar orientadas a la equidad y la inclusión. La educación pública, gratuita y basada en los conocimientos científicos, sociales y culturales. Nunca más una educación pobre para los pobres. Promover la participación social en la educación, involucrando a todos los actores en los diferentes niveles. Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas educativos con financiamiento. Armonizar los marcos legales a nivel municipal, estatal y federal, acordes con el marco de derechos. Ya voy a acabar. Con respecto a las metas deben considerar los procesos de aprendizaje y de transformación social y no solo los resultados. No es suficiente el acceso y la medición de cobertura. La educación debe ser de calidad, pertinente y acorde a la realidad social y cultural de las comunidades y pueblos, que contribuya a la solución de las necesidades locales en el contexto globalizado. O sea, sí tiene que haber especificidades y no un ladrillo igual para todo el mundo. Es importante recuperar el aporte y experiencias de la educación popular en nuestra región. Es necesario valorar la contribución de los saberes ancestrales, particularmente el aporte y experiencias de la educación popular en América Latina y el Caribe, así como la contribución de las redes que tenemos en América Latina. Demandar el aumento sustantivo del presupuesto a la educación, que sea suficiente ese presupuesto, que haya un manejo eficiente y rendición de cuentas, que considere las distintas modalidades de educativas, la formal, la no formal e informal, la comunitaria. Y que cuando hablamos de educación, cuando dicen, sí, ustedes son de organizaciones de sociedad civil, entonces eso no cuesta, ¿no? Claro que también necesitamos presupuesto para esto. Enfatizar a los gobiernos de la importancia de la educación con promoción de la empatía como el principal factor de prevención de violencia. Si ellos ven las ventajas que tiene esto, no tenemos por qué tener unos presupuestos gigantescos en militarización y en seguridad y un presupuesto súper reducido en educación. Analizar y contribuir y redistribuir la asignación presupuestal con enfoque de equidad en educación formal y no formal para pagos de personal, para su capacitación, la formación de los educadores y las educadoras, el manejo administrativo, la infraestructura, programas de comunicación, las tecnologías de informática, de comunicación y apoyo a las organizaciones de sociedad civil. Es necesario interpelar a los medios de comunicación para que cumplan positivamente su rol educativo. Esta es la educación que necesitamos para la sociedad que queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que el panel lo ha puesto todo en la mesa, todo lo que se tiene que discutir. Por favor, adelante. Muchas gracias, Isabel. Bueno, tenemos que partir, y aunque sea tal vez repetitivo, pero nosotros consideramos que la educación es un derecho humano universal, fundamental para el ejercicio de otros derechos. De conformidad con la legislación internacional de derechos humanos, todos tienen derecho a la educación. La educación es también un derecho de la autonomía o empoderamiento de la persona que pueda permitir que las personas marginadas desde el punto de vista económico y social lleguen a participar plenamente en sus comunidades y economías y en la sociedad en general. De esta forma, la educación, el derecho a la educación es el principal medio para lograr el desarrollo individual y colectivo en los pueblos indígenas.
Desde ese punto de vista, el grupo llegó a varias consideraciones y una de las primeras es reforzar los temas de educación que ya se han planteado, como lo han planteado ustedes acá y en otros grupos de trabajo anteriores, ¿no? Impulsar las universidades interculturales, pero regidas por los pueblos indígenas. La educación, de acuerdo con los planteamientos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero con calidad y acompañada de políticas específicas. Hay un artículo muy importante en la declaración, que es el artículo 14, que explica claramente lo que los pueblos indígenas pretenden en este sentido. Fomentar políticas que ayuden a sistematizar el conocimiento indígena, que acaba usted de mencionar. Este conocimiento debe ser integral, con base en programas interculturales que incluya al profesorado. Los maestros deberían provenir de las mismas comunidades. Muchas veces nos damos cuenta que mandan a un maestro de la ciudad unilingüe, llega a una comunidad también unilingüe, pero no del español o de otro idioma. Y justo, ¿quién lleva la peor parte ahí? La llevan los estudiantes o los niños, porque no entienden al profesor, ni el profesor entiende a los niños, y el que sale mal calificado siempre son los niños, los educandos. Estos problemas tenemos que erradicarlos de una manera fuerte en muchos de nuestros pueblos. Y lo vivimos en mi propio país, que es un pequeño país, y no me puedo imaginar en los grandes países donde están los pueblos indígenas. Se requiere contar con una educación propia, con una visión del mundo de los pueblos indígenas. Retomar el estudio que realizó el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hay un informe en este estudio, no es un estudio acabado, y se consideran una serie de recomendaciones. También hay que incluir el informe del relator especial sobre educación intercultural, sobre la inversión de los estados en este rubro. Hay necesidad de un sistema educativo desde los pueblos indígenas, no solo para los pueblos indígenas, sino para diferentes escenarios y niveles. La educación debe ser intercultural, pero los contenidos deben ser reales y ver en qué medidas esos contenidos son incluyentes y respetuosos de los aportes de los pueblos indígenas con calidad. Es importante preguntarse si las universidades interculturales indígenas no están aislando a los pueblos indígenas. Muchas veces tenemos que graduados en estas universidades no consiguen trabajo, no son aceptados en otro ámbito del país o de la sociedad, y eso tenemos que verlo con cuidado. El sistema educativo debe ser diferenciado y un canal para la cohesión social. Los temas de derechos humanos, de género, se deben transversalizar. El estudio del mecanismo de expertos tiene 24 recomendaciones, pero también se requiere un compromiso de los pueblos y organizaciones indígenas para llevar adelante los temas educativos. Se presentará un estudio en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre la incorporación de los conocimientos indígenas. A raíz de esto, sugerimos o recomendamos para la agenda post-2015 que la educación se debe abordar en todos los niveles. 2, el acceso a la educación sin calidad ni pertinencia no resuelve el problema educativo. Calidad significa la incorporación de los conocimientos indígenas en la currícula de manera que se pueda responder a los problemas de las regiones indígenas. 3, el tema de las universidades indígenas interculturales es clave en los debates de educación indígena. Un punto clave es la formación de los docentes como alguien que permita el diálogo y conocimientos indígenas con los otros sistemas de conocimiento. Otro punto es que las universidades indígenas no están siendo reconocidas o acreditadas por no reunir criterios de calidad educativa, entre comillas. Definir indicadores de educación intercultural para acreditar los centros educativos.
Es importante en el tema educativo incorporar los temas de derechos de propiedad intelectual. Y finalmente, sugerimos buscar una escala intermedia, no solo educación pública y privada, sino educación comunitaria. Muchas gracias. Muy bien. Muy claro, ahí lo ha planteado todo lo que teníamos que mirar en relación a lo que se pasa con los pueblos indígenas. Y pues ahora, pues muy a propósito, yo creo que tenemos aquí a Óscar, que es uno de los representantes de los 22 niños que los últimos 2 días han estado discutiendo los problemas de los jóvenes. Y yo creo que te gustaría de pedirte que se puedas hablar un poquitín de educación, los puntos que hemos hablado entre todos nosotros y los otros jóvenes que venían de Chiapas, de DF y de Jalisco, cuáles eran los problemas que había entre las zonas rurales y las zonas urbanas y cómo se sentían unos y otros. Y pues finalmente puedes leer la declaración que lo querías leer, ¿no? Pero lo podemos leer en otra ronda cuando ya vamos hablando de los asuntos. ¿Nos puedes decir algunas palabras de eso? Gracias. Los problemas que tiene entre las zonas rurales y tus colegas de DF, como habían hablado ayer. Pues como ayer nos decían, los problemas que hay en, por ejemplo, las compañeras Chol de ayer que nos decían que allá los zapatistas no dejaban estudiar a las mujeres porque decían que las mujeres nada más servían para nacer y reproducir, que nada más se tenían que quedar en su casa para atender al marido, cuidar a los hijos, estar haciendo cosas en el hogar, ¿no? Que sí que cuando estudiaban ellos pues, perdían sus raíces, sus tradiciones. Y pues yo digo que al contrario, sería una forma de aprender más, pero por ejemplo también como ayer dijimos que en esas comunidades lleguen libros tanto en español como en su idioma para que no lo olviden. Y pues sí, como dijo que hay profesores que van a zonas rurales y no entienden el idioma que hablan allá y uno les entiende a ellos. Y eso sería una buena forma como para que no sea tanto eso, no los libros que sean traducidos en su idioma. Y pues también otro de los problemas que ayer comentábamos era que mi compañero Lauro, que también es wixárika, dijo que caminaba 4 horas para llegar a su escuela. Y pues ahí sería, por ejemplo, hacer más escuelas cerca de esas comunidades que están lejos, o si no, hacer albergues para que se puedan quedar ahí entre semana y ya, por ejemplo, fines de semana, ya regresarían a su escuela y para que no estuvieran tanto de estar caminando 4 horas diarias para ir a la escuela. Porque, por un decir, si salen a las 3, 2 de la tarde, estarían llegando a su casa como a las 6, 7 o 8. Y pues también, como decíamos, que los profesores de zonas rurales tengan cursos para que la educación allá sea de calidad y todo sea parejo, ¿no? Para que, como dicen, México se haga una potencia, para que haya igualdad, tanto como los de allá puedan triunfar aquí y pues no tengan que emigrar. También sería construir universidades allá y más escuelas, porque no hay muchas y normalmente tienen que emigrar para poder estudiar. Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Gracias, Óscar. También hemos comentado en realidad, y lo puedes solo en 2 minutos, las diferencias de tecnología entre DF, los colegas que tenían de DF, que venían con iPads y iPhones, y la falta que os va a hacer a vosotros donde viven, ¿no? Eso lo habían comentado también. Pues eso de la tecnología, pues también estaría, porque allá, por ejemplo, en nuestra comunidad no hay computadoras, no hay internet y pues también hay algunos libros que están muy maltratados y pues lo que pediríamos serían libros y que allá llegaran tanto eso. Pero, por ejemplo, también sería bueno que tanto los de comunidades rurales como los de aquí tengan acceso a la información, tanto en internet y pues
Sí, es lo que pediríamos y sería una propuesta de eso. Muchísimas gracias. Pues un gran salva de palmas para el panel. Creo que han... Creo que nos han sacado con todos los puntos que tenemos que discutir y pues ahora me gustaría mucho de llamar aquí. Vamos a empezar por aquí. Yo con la luz, como lo veo así, no veo muy bien los brazos, pero me ayudan. Por ahí, por favor. No, yo creo que está un señor ahí. ¿Sí? No, no está. Pues por ahí. Empezamos de este lado y ya vamos de ese lado, ¿ok? Es una pregunta para los panelistas. Hola, yo soy Daniela Santos de la Red de Mujeres Jóvenes de Colombia. Perdón, hablamos muy rápido, voy a intentar hablar despacio. Quiero preguntarles cuál creen ustedes que es la solución para contrarrestar el fenómeno que estamos viviendo en América Latina sobre la privatización de la educación, en especial la educación superior, impulsada por algunos estados e impulsada por algunas empresas privadas de Latinoamérica. Bueno, yo aquí soy Susana Barneche, soy voluntaria y trabajo en una comunidad de escasos recursos con niños de 45 días a 6 años de edad, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos. Considero que la educación en esa edad es el preventivo número 1 para toda clase de discriminación. O sea, es básico que los niños tengan oportunidad, máxime que sus madres tienen que incorporarse al mundo laboral. Y aquí esto va también de la mano con el compañero de la empresa privada, porque es importante que las empresas den oportunidad a sus trabajadores para que ellos se capaciten no solamente en el bien hacer, sino en el trabajo para la vida. O sea, yo por aras del destino una temporada fui empresaria por herencia y una de mis mayores preocupaciones era que los mecánicos y los obreros no sabían leer y escribir. Y entonces incorporamos en horario laboral la escuela para adultos de manera que se pudieran capacitar. Entonces, bueno, por un lado, la parte preventiva, la educación como elemento vital para evitar todas las medidas correctivas que queremos tener aquí, porque aquí estamos llenos de propuestas, pero yo no veo acciones. Entonces, la educación temprana, sobre todo para hijos de madres trabajadoras, y la vinculación de la escuela con la parte laboral. Voy a pedir que hacemos los puntos bastante cortitos, pero puntuales, para dar oportunidad a todo el mundo para hablar. Gracias. Buenas tardes, Marco Antonio López de Aldeas Infantiles. Voy a ser muy puntual debido a la petición. A mí me parece que hay la conclusión, la coincidencia de que la educación es un eje fundamental en los diferentes actores que están representados en el panel. Sería interesante que también nos hablaran del tema de analfabetismo digital. Creo que ese es uno de los grandes retos que no se mencionó y que sí está en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de aquí a 2015. Por último, creo que también cuando hablábamos de contenidos, cuando nos compartían el tema de contenidos, creo que sería interesante su reflexión en el tema de qué opinan de que la currícula formativa esté más orientada al tema de competencias y habilidades para la vida, más que a una visión más formalista que creo que a nivel regional no nos está sirviendo para llegar a los objetivos que estamos buscando en 2015. Gracias. Mi nombre es Gaspar Ochoa y pertenezco al Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.
quisiera llamar la atención sobre la educación especial para los niños con discapacidad. En México tenemos ya algunos establecimientos especiales, pero falta que los maestros conozcan la lengua de señas para los niños con discapacidad auditiva, materiales en braille para las personas con discapacidad visual y que se tenga la actitud adecuada para la inclusión y la integración de estos niños, recordando la ética de la fraternidad de los fundadores como Pestalozzi, y que creo que sería el enfoque adecuado. También solicitamos, en la medida en que sea posible, que se incorporen todos los adelantos tecnológicos que pues en otros países están muy desarrollados y de los cuales aquí carecemos. Muchas gracias. Gracias. Una felicitación. Yo soy Gaby Mora, directora de Axios, y rapidísimo, aunado a lo que le decía la señora, yo también quisiera pedir que pensáramos también en la educación, en la prevención. Creo que es muy importante para prevenir riesgos psicosociales en los adolescentes, en los jóvenes, que no olvidemos una educación preventiva también, ¿no? Que es incluso hasta económicamente más redituable el prevenir un problema que el tratar de resolverlo cuando ya es un problema que requiere de más cosas. Entonces, es pedir que hablemos de la prevención en la educación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Perdón. Mi nombre es Mónica Torres, vengo en representación de Diálogos AC y como estudiante de la Universidad de Guadalajara, les quiero preguntar qué soluciones proponen para mejorar la educación superior, porque en la actualidad es impresionante que solamente a nivel internacional se reconozca una sola universidad pública en el país y que las universidades privadas sigan siendo las que sigan obteniendo una competencia para poder estar a nivel internacional, mientras que las públicas siguen teniendo ese rezago y sigue siendo muy difícil que no se te proporcionen los materiales suficientes para poder ya tener una competencia a nivel internacional. Sakari Bonogel, soy Sonia Raimundo, de la Asociación del Movimiento Político de Mujeres Moloch en Guatemala y coordinadora de formación para la incidencia. Dentro de un poquito para también quitar estas brechas de igualdad libres de discriminación y racismo, también es importante que todo el proceso educativo para lograr una vida sustentable y de sostenibilidad, es necesario ratificar que hay diferencias en cuanto a los enfoques educativos por cada una de las culturas, específicamente los pueblos originarios, que así denominamos nosotros, no tanto poblaciones indígenas, y los pueblos afrodescendientes. Lograr involucrar en el currículo nacional de cada una de las naciones las diferencias y también que el proceso educativo sea desde la visión de estos distintos pueblos. Con ello nosotros vamos a poder lograr al menos la visibilización de los pueblos, que no solamente queda en papel, sino también, más que eso, va en la aplicación dentro del aula y dentro de la vida misma. Y esto logrará también reducir un poquito la monopolización de la cultura educativa, donde nosotros nos hemos sometido a aprender una cultura ajena a la nuestra. Es por eso que también no se ha logrado una calidad educativa real, porque no se enseña desde el enfoque y desde la visión de los pueblos. Y esto será como un paso previo para lograr la verdadera interculturalidad. Aló, buenos días, buenas tardes. Soy Alejandro Salinas, vengo de Chile, pertenezco a una organización que se llama El Canelo de Nos y participo dentro de la red del CEAL. Yo quiero felicitar primero que nada la calidad de las exposiciones, la profundidad en el tratamiento de los temas y la, en general, gran coincidencia de enfoque que los panelistas expresaron, que me parece bastante loable, y eso significa que hay mucho camino que hemos ido haciendo juntos y eso es una gran contribución. Yo quería hacer énfasis solamente en un aspecto, el tema de la consulta a la ciudadanía en relación al tipo de educación que ésta quiere y que necesita. En mi país, como todos saben, ha habido una gran movilización ciudadana encabezado por los estudiantes secundarios y universitarios
que han dicho basta con el sistema privatizado de educación que existe en nuestro país y que ha generado un gran daño, sobre todo en el tema de la calidad. En mi país, el acceso, la cobertura en educación es bastante amplio y desde el punto de vista del cumplimiento de metas seguramente estaría alcanzado. Pero la calidad de la educación se ha ido deteriorando fuertemente por este manejo lucrativo que ha hecho el sector privado sobre la educación, y creo que estamos llegando a un punto donde la comunidad movilizada ha dicho basta y está aspirando y está imponiendo la educación pública, gratuita y de calidad. Gracias. Bien, buenas tardes. Coincido con Alejandro en felicitar al panel. Realmente la calidad y la profundidad de las reflexiones son muy buenas. Soy Francisco Pérez, del colectivo Olin AC aquí de Guadalajara, y participo también en la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y en la Red Democracia y Sexualidad. Y bueno, la puntualización que a mí me gustaría hacer, aparte de todo lo que han comentado y que coincido con el panel, es el asunto de la reivindicación del aspecto sociopolítico de la educación como una cuestión transformadora. Es decir, la formación sin transformación, la formación de las personas sin transformación de la realidad, pues nos deja nuevamente como al borde de saber a Dios hasta dónde, y con ello reiterar el asunto de la importancia de vincular la escuela con la comunidad como un eje central para lograr esta transformación. En el sentido de que si bien la educación no se agota en la escolaridad, justo en la medida que podamos vincular la escuela, las escuelas, los distintos niveles con la comunidad, podremos hacer esta rehumanización de los procesos educativos hacia la transformación de la realidad. Gracias. Vamos a sacar dos más y después vamos a responder en 3 minutos cada uno los puntos que han sido realizados. Hola, buenas tardes. Soy Ana de la Rosa de Chihuahua, del Centro para el Fortalecimiento. Solamente en el mismo sentido del que tú hablabas, me parece que la educación debe incluir la construcción de ciudadanía de manera que podamos participar de manera informada. Desgraciadamente, no lo podemos hacer si no lo incluimos desde la educación básica como la formación de la persona para lo público. No estamos preparados para esto y debe ser un eje estratégico si queremos realmente hacer vida el pleno de los derechos. Gracias. Muy bien. Sí, gracias. Remigio Castellón, representante de la Unión Nacional de Trabajadores, México. Coincido con los ponentes del panel en que la educación es un derecho, pero yo quisiera agregarle que debe ser un derecho irrenunciable. Por lo tanto, sería pues una acción que debemos de impulsar desde lo que es la agenda, el que tanto la sociedad y el gobierno no permitamos que a la edad temprana, en la niñez, estemos renunciando a lo que es la capacitación, los estudios. El estudio debe ser fundamental para generar unas bases de la sociedad mucho más conscientes y conocedoras. Y por lo tanto, bueno, quienes ya no tuvieron la opción de estudiar, nos insertamos a la vida laboral. Bueno, yo quisiera pues que los compañeros relatores, como las ponencias finales de los compañeros del panel, pudieran incluir la propuesta de que los empleadores se comprometieran a completar la educación, es decir, permitir que sus trabajadores puedan acceder a los estudios desde el nivel primaria hasta nivel superior, e incluso siendo en tiempo compartido. Tiempo del patrón, tiempo del trabajador, para que podamos acceder a la capacitación superior. Gracias. Muchas gracias. Sí. La última Okay. para ahora. Sí, Yo quisiera señalar… es ¿Qué hacemos? ¿Yo o él? Ya, ok. Yo quisiera hacer algunos señalamientos, uno en temas de la educación formal. Yo creo que a veces hablamos de educación de calidad, pero tenemos que ponerle apellidos a la calidad. Es decir, ¿qué entendemos por una educación de calidad? O sea, no discriminatoria, no sexista,
que promueva la igualdad, que promueva la cultura de paz. Creo que eso debe quedar, incluso que trabaje los temas de nueva masculinidad, porque nosotros estamos en toda la región teniendo una tasa altísima de deserción de chicos de la escuela por la persistencia de modelos de masculinidad que lo están sacando del sistema escolar. Eso por un lado. Y lo segundo es que quisiera que tal vez en el documento quedara más claro el papel de las nuevas tecnologías. Yo creo que la educación para toda la vida, que mejorar la calidad de educación, que romper las brechas rural-urbanas, tienen mucho que ver con las posibilidades de que las nuevas tecnologías sean un derecho para todos, que los gobiernos se comprometan a dar conectividad de banda ancha, a generar contenidos y a facilitar los equipos para que estas nuevas tecnologías completen esa educación de calidad. Muchas gracias. Sí. La propuesta va encaminada, por primera parte, uno son los estudiantes de servicio social, que normalmente nos confunden con mano de obra que no está, que no está remunerada, ¿sí? Aunque es un servicio social, nada más nos tienen como mandaderos y no podemos aplicar lo que hemos estudiado. Por otra parte, sí quisiera que ya no estuviera peleada la académica con la parte activa de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque si vemos el antecedente, los estudiantes de 15 a 29 o 35 años ahorita están innovando tecnológicamente y creo que la educación o las escuelas han sido un obstáculo para que puedan impulsar a esos talentos. Ahora si hablas de alguna innovación, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Estás loco. Necesitamos que la educación esté lleno de locos para poder tener innovación tecnológica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que de momento vamos a empezar a responder 3 minutos y ya venimos. Bueno, yo estoy, por supuesto, de acuerdo con los comentarios, con las precisiones, con los énfasis que ustedes están poniendo en lo que nosotros dijimos como de manera general o enunciando algunas ideas. Yo creo que el tema de la educación tiene como dos niveles o dos maneras de enfatizar la importancia que tiene en la agenda del desarrollo. Por un lado, porque es indiscutible, es innegable las ramificaciones que la educación tiene con lograr los otros objetivos que se habían planteado en las ODMs. Está estrechamente vinculado, y lo sabemos, con la reducción de la maternidad materna, por ejemplo, con la mortalidad infantil, por supuesto, el acceso al trabajo y al empleo y toda esta capacidad para promover los valores democráticos, la seguridad, etcétera. Ahora, digamos, como contenido de la educación, yo creo que también hay que ser, como decían en Bogotá, hay que tener una mirada más larga, más ambiciosa de lo que queremos y de lo que necesitamos como un enfoque educativo y como una propuesta de educación para nuestros países. Aquí yo quisiera traer a colación un tema que muy poco se ha dicho, se ha hablado en estos 2 días, y es la necesidad. En el panel anterior se hablaba de la necesidad de redistribuir el ingreso en las familias. Yo creo que junto con eso, o digamos que ese es un planteamiento, junto con la redistribución del ingreso, también hay una imperiosa necesidad de redistribuir el trabajo no pagado que se hace en el hogar. Y también aquí el papel de la educación es muy relevante. Yo creo
y bueno, esto también se ha discutido en otros foros y en otros espacios, necesitamos una educación o un modelo educativo que eduque a las mujeres para ser más autónomas. Y necesitamos un modelo educativo que eduque a los varones para ser más cuidadoras de las y los otros. Porque hasta ahora, digamos, el peso que tienen los hogares y en particular las mujeres dentro de los hogares del cuidado de los otros es inmenso. Tiene que haber, por supuesto, arreglos sociales, arreglos económicos, arreglos políticos, arreglos culturales que permitan que ese sobrecarga, que ese sobrepeso que está en los hombros de las mujeres se distribuya de una manera mucho más igualitaria y que eso nos dé la posibilidad de pensar en otras transformaciones. Muchas gracias. Pasamos a la segunda. Bueno, son inmensas las preguntas que ustedes o las contribuciones que ustedes hacen, pero a mí me parece importante empezar como por las más generales. Había un compañero que decía, bueno, ¿cuál es la orientación? Que la educación tiene una orientación sociopolítica. Y yo creo que en foros de esta naturaleza tenemos que seguir avanzando en preguntarnos qué tipo de educación queremos, demandamos para este futuro. Y yo creo que esa es una enorme pregunta que va ligado a este término que le han pegado desde múltiples lugares, la cuestión de la calidad. Pero ¿calidad para quién? ¿Para dónde? ¿Desde dónde? ¿No? Y yo creo que en ese sentido hay un enorme vacío todavía en donde la sociedad civil e incluso los organismos de las Naciones Unidas tendríamos que seguir profundizando en esta cuestión de qué educación queremos. Otra cuestión es para quién es la educación. Y en ese sentido tenemos que volver a decir esto que ya decía Tere hace rato, que no queremos una educación pobre para pobres. O sea, sí hay excluidos y excluidas de la escuela, de los niveles educativos. Hoy no es lo mismo que antes. O sea, antes hablábamos de la educación de las personas jóvenes y adultas, que ya de por sí, por lo menos en nuestro país, México, son un montón, pero en América Latina hay un montón de gente que no tiene los niveles ni siquiera básicos. Pero sí quiero hacer una énfasis en las poblaciones, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes, ¿no? De 12 a 29 años, en México tenemos más de 7,5 millones de jóvenes y no tan jóvenes, o sea, de adolescentes y jóvenes que no van a la escuela, pero que tampoco trabajan. Y de esos, 6 millones son mujeres. Este es un fenómeno mundial, no es únicamente en México y en América Latina, pero estamos entonces desechando la cuestión de la posibilidad de tener estos jóvenes con la posibilidad que verdaderamente pueden avanzar a donde ustedes están planteando. Otra cuestión es plantear, pues por supuesto, que las otras múltiples exclusiones, que son las y los pueblos originarios, que no tienen, como decía Oscar, la posibilidad de llegar a la escuela porque tienen que caminar un montón, etcétera, ¿no? O sea, esa cuestión tendríamos que avanzarla, y se abren muchísimas oportunidades con lo que planteaba Magali y otros compañeros, que es la educación digital. O sea, tenemos que tener una mira de futuro y tenemos que ver qué es lo que pasa con la educación de la digitalidad. Yo nada más quisiera decir que tenemos que centrar esta agenda hacia adelante para que la educación puede ser garantizada por los estados, pero que tenga no esta cuestión de ser un servicio educativo como en muchos países de nuestra región están. No es un servicio, es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado y tiene que garantizar la gratuidad y ser pública. ¿Por qué pública? Pues porque ahí es donde realmente llegan los fondos y las posibilidades de que verdaderamente podamos avanzar para la educación de los trabajadores y las trabajadoras, para los jóvenes que no tienen, para los pueblos originarios, para las mujeres, etcétera. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar muy vigilantes hacia adelante para ver cómo queda esta agenda para el futuro y que la educación sea laica, que no pase, que no esté centrada en las decisiones de las iglesias, sino que verdaderamente es un derecho para todos y todas. Muchas gracias. Fenomenal, muy bien. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí,
Como saben, yo no soy del sector empresarial, estaba en esa mesa dialogando con ellos, pero les comparto algunas de las preocupaciones que en esa mesa se expresaban en términos de estos desafíos. Uno, que tenemos que superar la idea de pensar en la iniciativa privada como algo monolítico. En realidad, la mayor parte en toda la región latinoamericana de empresas o de empresarios son de lo que se conoce como pequeñas y medianas empresas. En el caso de México, el 80%. Entonces, las multinacionales tienen otras lógicas y otros niveles de movimiento económico. Sin embargo, hay cosas que se planteaban y que valdría la pena recuperar ahí. Una de ellas es estos temas de lo que se llama la conciliación laboral. En otros países en Europa, en algunas multinacionales, esto también se aplica. Temas, por ejemplo, que se hablan de permisos de maternidad y de forma más reciente permisos de paternidad. Pero algo que se destacaba en este debate que planteaban muchos empresarios, tanto multinacionales como pequeños empresarios, es la necesidad de que el Estado tenga estímulos fiscales. Nuevamente bajo el principio de ganar-ganar. O sea, es decir, tiene que haber reglas del juego muy claras para que se pueda en ese sentido estimular. Se ponían como muy buenos ejemplos o buenas experiencias para las empresas la incorporación de personas con discapacidad que representan estímulos fiscales. Incluso decía un empresario, que quizás por ahí o está en otro panel, Pedro, que hay concursos en otros países, no en México, donde tienes ya en tus líneas el reglamento para poder participar, que tienes que tener un porcentaje establecido de cuota de género o de personas con discapacidad. Y planteaba que para ellos era muy novedoso y era muy buena experiencia. Entonces, ese tipo de cosas creo que ya han mostrado eficacia, tendrían que hacerse. Y ya me salto aquí a otro chip más de sociedad civil. Creo que también tendríamos que reconocer que estas acciones, digamos, de estímulos fiscales y demás, se tienen que ver complementadas para no dejarlo al mercado, porque el mercado es bastante complicado, no está pensando en derechos. Tenemos que reconocer el rol del Estado y asumir que las omisiones que tiene el Estado, han oído esa frase famosa de que todo vacío se llena. Si no tenemos educación de calidad, se buscará en otro espacio, que es la privada. Si no tenemos alternativas para nuestros niños y niñas, se buscará en otro. Las obligaciones del Estado están en acciones afirmativas porque no todos partimos del mismo piso. Cuando estamos hablando de desventajas, ya se ha mencionado aquí, son niñas, son indígenas, son personas con discapacidad, por mencionar a grupos altamente discriminados. Cierro con un comercial. Hay una declaración que está circulando también sobre cómo incorporar a los niños y los derechos de los niños en esto. Fíjense que estamos hablando de educación y la verdad es que agradecemos muchísimo que aquí nuestro colega Oscar esté, y la verdad es que no es el formato quizás más apropiado, pero comenzamos a lograr apenas que cuando hablemos de educación que está focalizado fundamentalmente en niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes, sean ellos los protagonistas del tema. Nuestra colega hablaba hace un momento sobre la importancia de la primera infancia y otra más de ustedes hacía la aportación de la intencionalidad de la calidad. Está, desde nuestro punto de vista, en la construcción de ciudadanía. A partir de ahí vamos a tener como muchas más posibilidades. Un tema que también era preocupación de las empresas tiene que ver con lograr la permanencia, el mayor número de años posible, pero había un tema crucial y tiene que ver con la educación media superior. En el caso de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, hay un indicador digamos, que se evalúa y tiene que ver con cuántos adolescentes han llegado a los 16 años con la secundaria terminada. Y tenemos muy malos resultados en el continente. En el caso mexicano, solo por poner un ejemplo, solamente el 70% de los adolescentes alcanza llegar a cumplir con, digamos, la secundaria con los 16 años de edad. Eso significa que ya los perdimos en términos de, digamos, el sistema universitario, pero recordemos a Alicia Bárcenas y su conferencia magistral, también los perdimos en términos de ingreso económico. Ya los estamos condenando a la pobreza. Así es que el desafío es enorme. Alguien habló también por ahí de la educación como derecho llave y creo que tendríamos que colocar ahí el énfasis. Perdón por la mixtura, traté de también las opiniones expresadas del ámbito empresarial se vieran. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues yo también quiero hacer énfasis en esto de la educación, ¿para qué? Para las personas, para la transformación, ¿sí? Aquí en América Latina nos estamos quedando súper rezagados en relación a todo el potencial que tenemos y eso ha sido porque la educación
pues no ha jugado el papel que tendría que estar jugando. Y dentro de eso sí quiero pues subrayar algo que incluso desde el trabajo con personas con discapacidad señalan y dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, si nosotros estamos pensando en la transformación, en algo tan importante que nos compete pues a todos, incluidos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, gobiernos, iniciativa privada, todos tenemos que entrarle con mucho compromiso a lo que es la educación, esa educación transformadora que necesitamos. Quiero también señalar con respecto a esto de las brechas en América Latina, pues sí, el rezago y esta parte vergonzosa que tenemos, que sí, efectivamente hay gente que se va preparando más, tenemos a los ricos más ricos del mundo, pero vamos teniendo cada vez más pobres y pues más miseria también. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro, que eso no podemos seguir así. Dentro de esto sí quiero señalar, bueno, y también tenemos un aumento en lo que es la inseguridad, ¿sí? Tenemos una productividad con una economía muy baja y entonces la educación es algo que puede transformar, que tiene que transformar. No solo la transformación para el empleo, sino para ser mejores personas, para que no tengamos esta situación que sobre todo en adolescentes y jóvenes vamos viendo que la brecha es más fuerte. Efectivamente necesitamos ver desde la educación inicial y con las mamás, pero tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando con los chavos que dejaron la secundaria porque no les satisface y porque tampoco encuentran trabajo. Entonces, esa es una parte muy, muy preocupante. Alguien preguntaba que la universidad, ¿qué es lo que está pasando? La universidad también tiene que recuperar el término universal. La universidad tiene que ser universal como cuando fue creada. ¿Sí? La gente que quería, pues si ustedes recuerdan, los primeros médicos eran a veces los carniceros. ¿Y qué era lo que pasaba? Iban, se formaban, aprendían de anatomía, aprendían de muchas más cosas y entonces esto fue generando un conocimiento mucho más abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un campesino que quiere saber sobre cómo mejorar sus suelos? Ah, no, tiene que estudiar agronomía. No, pues lo que él quiere a lo mejor, edafología. ¿Qué es lo que no puede no saber ese campesino para mejorar? Entonces la universidad tiene que estar abierta a esto y por eso recuperamos el sentido de lo público. Qué bueno que haya calidad en las universidades privadas, pero pues tenemos que buscar que ese acceso sea no solo para el que puede pagarla, por eso recalcamos lo público y recalquemos también ese compromiso de las universidades de universalidad. Y entonces también en esto de servicio social que alguien decía, ¿sí? Las jóvenes, los jóvenes tienen un potencial de transformación muy grande. Veamos a la juventud no como un problema, sino como la juventud transformadora. Y dentro del servicio social, que muchos dicen, es que ¿por qué me ven como mano de obra barata? No, efectivamente no son mano de obra barata, pero sí es devolver a la comunidad eso que tanto necesitamos y que las jóvenes y los jóvenes puedan ir transformando. Había alguien en Anuyes que hace muchos años decía que si al menos el servicio social durante la educación media superior y superior se hiciera como debe ser, América Latina cambiaba radicalmente la miseria que tiene. Entonces sí es una invitación a que los jóvenes sigan siendo generosos o efectivamente no se trata de no pagarles, pero que sí volteemos a ver la necesidad que tenemos de ir haciendo trabajo voluntario y voluntarios incluso que se vayan capacitando en esto, ¿sí? Efectivamente no queremos que no ganen siempre, pero esa posibilidad de durante esa época de la vida ponerte en el contexto, para muchos es la única vez que en su vida lo van a hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los chavos y chavas que llegan a universidad y que ya aquí nos la platicaba usted, ¿no? Muchos ya no quieren regresar a las comunidades. Entonces necesitamos ir viendo cómo la universidad, la escuela no es de la SEP
o no debe ser de la SEP o de la Secretaría de Educación o de los ministerios. La escuela es de la comunidad. Otra cosa es que esté administrada por un ministerio de educación. ¿A quién nos compete esto? A la ciudadanía. Entonces, tenemos que hacer una participación, pero no por participar. ¿Participación para qué? Que ya lo ha subrayado Malú y todos los que estamos aquí. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los planteamientos que han hecho ustedes tienen mucha lógica con relación al tema que estamos aquí discutiendo. Yo quiero retomar unas 2 o 3 cosas nada más. Una compañera que se refirió al tema de que los procesos educativos se deben tomar en cuenta desde los propios pueblos o sus propias comunidades, algo así. Justamente esos son los cambios que creo que tiene que dar el sistema educativo en todas partes. En nuestra América lo tienen que hacer. Si no, vamos a seguir educando jóvenes para desplazarlos de sus lugares de origen. Y yo no quiero decir con esto que estamos frenando el que quiera continuar estudiando y se vaya a los mejores institutos de educación superior en el mundo. No se frena. Simplemente que muchas veces yo creo que la solución de los grandes problemas de tipo económico, sociales, están muchas veces en el propio lugar de origen. Pero el joven no se da cuenta que tiene sus propios recursos que le rodean y eso tiene que cambiar mediante un sistema educativo. Ahora, yo no sé, los retos son muy grandes. Los ministerios de educación pública o los que dirigen los estados muchas veces siguen con los esquemas de hace 50, 100 años y cuesta mucho hacerles el cambio. Yo lo he vivido en los procesos de educar gente para el rescate de la medicina tradicional, de los procesos en sus propias comunidades, que toda una vida se han curado los pueblos indígenas en su propia comunidad. Y resulta que el ministro toma la decisión, hay un acuerdo, todo se ordena para abajo, pero los mandos medios bajos son los frenos número 1 para evitar de que eso se le vaya a enseñar a las comunidades, a las personas. Esos son cambios que van a durar mucho tiempo, no son tan fáciles, ¿no? Y en el sistema educativo igual. Yo soy uno que descubrí mi origen no en mi pueblo. Yo en mi pueblo, bueno, estoy aquí en mi comunidad y comparto con todos, me crié, pero descubrir que yo venía de otra cultura, lo descubrí en la secundaria cuando empecé a leer otras cosas y nunca me lo enseñaron los maestros. A mí me lo hubieran enseñado mis maestros, probablemente hubiera tenido otra actitud desde muy joven, que la tuve que retomar ya de adulto hacia mi comunidad. Y siempre digo que mi comunidad, yo salí de la comunidad, pero mi comunidad no salió de mi cabeza, ¿no? Y ahí sigo adelante y moriré, yo creo que de nuevo, en mi propia comunidad. Creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo no solo nosotros, los pueblos indígenas, es la sociedad en general. Estos cambios, como ya lo planteaban acá, tenemos que hacerlo todos. Y alguien por aquí mencionó que hay que consultar, podría ser un proceso. En algunos países lo llaman no se llama la consulta, sino un referéndum o cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que esto podría dar luces a los propios estados, a los propios políticos, de cómo cambiar las cosas, no de manera tan difícil, sino más bien se facilitaría mucho en el tanto la comunidad, los individuos, las personas participen de un proceso. Porque ¿qué es lo que más vale aquí? Que las personas se adueñen de un proceso. En el tanto se adueñan de un proceso, las cosas se facilitan muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de calidad, de educación de calidad en los pueblos indígenas, tampoco estamos pensando de que no van a tener acceso al iPod, al iPhone, al no sé cuántos hay por ahí, ¿no? Es todo lo contrario, tienen más acceso. Yo conozco niños en algunos pueblos, me ha tocado viajar en todo el continente americano, en pueblos indígenas, hay niños que hablan 2, 3 idiomas de diferentes pueblos indígenas
y también ya le hacen algo al inglés. Hombre, eso es una gran capacidad. Pero cuando llegan, como lo dije al principio, los maestros allá, no habla el idioma del maestro, es un niño tonto, un niño atrasado, estúpido, y hay que dejarlo aplazado y el pobre niño se va todo frustrado para su casa. Esos procesos hay que revertirlos, hay que darle otro enfoque, y aquí tenemos que trabajar todos. Tiene que trabajar la academia, la empresa privada, los políticos y todos. Los políticos a veces son cabezaduras, ¿no? Muy difíciles de introducirles. A veces dan ganas de agarrar una aguja y inyectarles las ideas Bien. de manera violenta, pero no se puede, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un cambio en el futuro. Y bueno, eso esperamos y yo creo que lo lograremos. Nosotros cuando empezamos a tratar el tema de los derechos de los pueblos indígenas, un minuto nada más, ¿por qué nos saltamos las fronteras? Porque vimos que a nivel nacional era casi una barrera imposible de vencer y nos dimos cuenta que manejando la opinión pública internacional iba a ser mucho más fácil. Y yo creo que nos está saliendo el proceso, el camino. Hoy que la declaración tiene 6 años de aprobado, va a cumplir 6 años en septiembre, hoy en día casi todo el sistema de las Naciones Unidas ya habla del tema indígena, ya se preocupan, implementan proyectos, programas, y algunos estados comienzan a escuchar también, porque no quieren quedarse retrasados con la opinión pública internacional. Yo creo que son mecanismos y nos está funcionando, lentamente, pero ahí va, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos, Óscar, te doy un descanso ahora, espera un momentito, y vamos a sacar más preguntas y después venimos al final, ¿ah? ¿Okay? Gracias, por favor. Ah, ok. Ok, comience por ahí. Pero ese señor ya estaba también. Bueno, yo quisiera enfatizar un hecho. Yo creo que estamos en un momento en que los conceptos y las palabras son muy engañosos. Pensemos, por ejemplo, para no hacer mucho argumento, en un caso, un joven que tenga su escolaridad, educación para el trabajo, acceso a un empleo, y entra a un empleo donde va a estar sometido a una serie de mecanismos de dominación, de subordinación, de dependencia. Poco favor es ver la educación como medio para otro derecho y como consumidor igual, ¿no? Manipulado por los medios, etcétera. Yo creo que necesitamos, y como lo menciona, y perdón no haberme presentado, Félix Cadena del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe, como lo enfatiza nuestro consejo, debemos avanzar hacia una educación popular, popular no por el destinatario, popular por la vinculación con los intereses del pueblo. Debe ser una educación transformadora, como se ha mencionado, a lo largo de la vida, que implica un nivel alto de participación entendida como apropiación de los procesos y los productos que permitan precisamente la emancipación. Entonces yo creo que debemos hacer una búsqueda en ese sentido, una educación a lo largo de la vida que donde se está dando, no como medio de educarse para otro derecho, sino el mismo ejercicio de los derechos debe ser también educativo. Y esto no es tan lejano de lo que ya hay avances. La misma UNESCO, cuando plantea los 4 pilares de la educación en el siglo 2000, ¿no? Aprender a hacer y aprender a compartir. Ahí está dando ya muchos elementos, que en el caso de América Latina decimos que falta aprender a emprender. Emprender el propio proyecto de vida, de familia, de comunidad, y pues sería la recomendación en esta búsqueda, porque bajo el nombre de educación y educación para el trabajo, ahí puede haber muchos engaños y que sería necesario superarlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hola. Por favor. Hola. Hola. Gracias. Soy Alberto Croce, de Fundación Sede Argentina, pero quiero hablar como miembro de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Aclaro que lo que le voy a decir no es personal contra ti por todo lo que dijiste, pero como este es un evento oficial, público, de los gobiernos, de las Naciones Unidas, quiero dejar clara lo siguiente. Expresar mi más total, absoluto, rotundo rechazo a la idea que el sector privado tiene que incorporar medidas de responsabilidad
comunitaria por medio de lo que son los beneficios fiscales. Yo creo que necesitamos empresas que inviertan en la región, que cumplan con sus obligaciones fiscales, que no saquen su plata a paraísos fiscales de todas partes, que esos son los que producen la pobreza en nuestros pueblos desde hace muchos años. Entonces, de ninguna manera acepto, lo digo porque creo que tiene que quedar en la relatoría y creo que comparto acá lo que muchos seguramente pensamos, que se use la idea de evasiones fiscales bajo la forma del chantaje que son para nuestros gobiernos y pueblos el pedido de que haya consideraciones fiscales para poder, por ejemplo, incluir personas discapacitadas, incluir mujeres, ayudar a que los jóvenes que están estudiando o que están trabajando terminen sus estudios. Esto es un compromiso ciudadano. Necesitamos empresas que no chantajeen más a nuestros pueblos y gobiernos en América Latina. Muchas gracias. Aquí, Juana García Palomares, del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Nosotros consideramos que es muy importante que se pueda incorporar en los planes educativos la educación y la cultura ambiental. Vista como se ha visto en estos momentos, se sesga y entonces solamente se deja a una parte, en este caso a la Semarnat, en el caso de México, la posibilidad de esa educación. Y creo que si nosotros los incorporamos desde niños hasta adultos, la educación y la cultura ambiental, vamos a poder tener un mejor planeta. Gracias. Muy bien, gracias. Me han dicho que tenemos 10 minutos. Yo voy a poner 5 minutos más después de eso, pero vamos Isabel, Isabel. Tengo una prerrogativa. Pero después vamos a sacar como que 10 preguntas y muy rápido cerrar. Muy bien. ¿Ah? Bueno, que ahorita que le pase el micrófono me sugieren otra vez al chico. ¿Sí? Sí, ya lo sé. Bueno, nada más, ahorita le paso yo el micrófono a él, nada más me gustaría puntualizar en dos aspectos. Una recomendación que ya lo mencionó Malú y lo mencionó Tere, el énfasis que tenemos que hacer en el proceso de formación de los formadores. Lo que hagamos o dejemos de hacer con los niños, con los jóvenes, con los universitarios, es también parte del proceso que como maestros o como voluntarios que queremos orientar nuestra acción a algún producto muy concreto que lo hagamos. Y una reflexión que me gustaría que hiciéramos inclusive como sociedad. Escucho mucho en el discurso y soy maestra de formación, yo soy educadora, me formé como maestra normalista en educación preescolar. Pero como que muchas veces pensamos que toda la educación le corresponde al Estado. Lo que ahorita comentaba el señor, el cuidado de la naturaleza. ¿De quién aprendí a cuidar la naturaleza? De mi papá y de mi mamá. ¿De quién aprendí el amor por los libros? De mi papá y de mi mamá. Entonces, nosotros como sociedad, ¿qué hemos hecho? Yo aprendí en mi casa a pedir por favor y a dar las gracias en cada cosa. Eso no le corresponde a la escuela y eso es parte de la convivencia, esto es parte de la tolerancia, esto es parte de muchas cosas. Entonces, también como que meditemos qué le corresponde al Estado y qué me corresponde a mí como sociedad. Gracias. Muchas gracias. Por favor, hacemos cortitos lo que vamos a decir para que todos podamos hablar. ¿Quieres hablar tú? Bueno, aprovechando esto de las preguntas, yo quisiera responder dos que me hicieron. Una es, ¿cómo crees que las comunidades indígenas puedan acceder a la información? Exacto. Yo digo que pues sería pedir recursos al gobierno para que haya tecnologías como la computadora, porque un iPad no creo que sirva ya, es mucha tecnología, ¿no? Y un iPhone, entonces, pero lo que sí nos serviría ya pues serían computadoras y pedir recursos para que compremos o nos manden computadoras allá para que así ya puedan acceder a más información y tanto en cuestión del estudio no se queden tan atrás, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar con ustedes? Pues ya para eso sería hacer como el representante ahí de la comunidad, entre todos decirle a él para que él mande un escrito, ya sea como al gobernador o al representante de ahí de nuestras comunidades para que él venga directamente ya a hacer esa petición. Muy bien, gracias por tu... Gracias. Muy bien. Por ahí.
Gracias. Mi nombre es Diego, vengo del Ayuntamiento de Zapopan y me encanta y comparto la visión de ustedes sobre la educación. Solamente me gustaría agregarle un poco a la agenda educar para la paz. Yo sé que el conflicto es algo inherente a la naturaleza humana y debemos lidiar con él, pero también debemos transformarlo positivamente. Y creo que es importante también pues, enseñar desde pequeñas edad temprana pues, el sentido de la paz también como un derecho. Lamentablemente, pues la paz no está dentro de los objetivos del milenio, pero para después del 2015, pues considerarlo como vivir en paz, ¿no? Como un verdadero derecho y pues hacer de la paz pues un estilo de vida, ¿no? Es lo que me gustaría que le agregaran a esta agenda que creo que es bastante enriquecedora. Muchas gracias. Y muchas veces la guerra tiene el rostro de los niños, de las mujeres. Muchas gracias. Ahí de este lado, ¿no? Y pues tenemos como que 3 personas más y venimos aquí y cerramos. ¿Vale? Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Strickland y vengo del colectivo Pro Derechos de la Niñez aquí en Guadalajara. Lo que me gustaría enfatizar es de los primeros puntos que hizo la doctora Lourdes, que es diferenciar entre la cobertura y la calidad de la educación. Y lo que creo que nos urge aquí en Latinoamérica son indicadores de calidad para la educación. No estoy hablando de las pruebas de enlace, que acabo de pasar una semana de club de tareas allá en Codeni, en que los niños llegaron con el examen antes de tomarlo, a tomarlo 3, 4, 5 veces para memorizar las respuestas, ¿no? Y aprovecho el micrófono para decirles que acabamos de presentar la declaración por los derechos de la infancia con la iniciativa de incluirlos en los objetivos del Millennium. Aquí está mi compañera Pamela para los que quieren firmar. A salir antes de la comida, a ayudarnos a impulsar esos derechos dentro de los objetivos del Millennium y más allá del 2015. Gracias. Muchas gracias. El segundo y el tercero ahí. Vale. Perfecto. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Hernández Valderas y yo vengo del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable. Y dentro de este consejo represento al sector privado. Entonces, yo creo que también otro punto que tenemos que analizar y quedar muy claro en es la vinculación que debe de tener el sector educativo con el sector privado, pero desde el punto de vista de los planes de estudio. Porque si no, el sector educativo sigue sacando muchachos con la mejor intención, que luego nos genera tal vez esto de los servicios sociales no adecuados, pero no están sacando modificaciones en sus planes de estudio que sean acordes a la realidad que está viviendo el sector privado. Y el sector privado, al final, como bien lo decía nuestro compañero, es ganar, ganar. Entonces, tampoco no creo que el sector privado esté enfocado a que los muchachos no trabajen en lo que tengan que hacer, pero también es muy importante que el sector educativo como tal, como institución, saque alumnos que tengan las profesiones que el sector privado está pidiendo, porque el sector privado va muy a la carrera y no en ocasiones va acorde con lo que están sacando en los planes de estudio. Gracias. Muchas gracias. Ahí al final. Sí, mi nombre es Atenea Rosado, de Diálogos AC, y soy estudiante de Pedagogía de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Yo concuerdo con el compañero de Argentina. La educación no sirve y no debe ser usada para hacer trabajadores y empleados generalmente explotados en nuestra región. Me gustaría también llamar la atención sobre 2 puntos que creo que no se han tratado lo suficiente. Primero, el caso de los maestros. Los maestros están siendo criminalizados en nuestra región y es importante decirlo. Los maestros no ganan bien. En México, por ejemplo, tienen el promedio de 4,000 pesos al mes, que es un salario ínfimo, que no sirve para vivir dignamente, y creo que es importante decirlo. También me parece fundamental hacer un énfasis en la evaluación estandarizada, hablar de eso, que pienso atenta contra derechos muy básicos como los derechos lingüísticos. En México específicamente, enlaces solo se hacen en español. Es muy poco pertinente para nuestros pueblos y no es inclusivo. Y lamentablemente está siendo impulsado por organismos internacionales. Así que me parece también fundamental hablar de esa evaluación. Gracias.
Pues muchas gracias a todos, un gran aplauso, una discusión muy rica. Yo creo que vamos a cerrar 2 minutos cada uno muy puntual, a ver si van disciplinados. Bueno, yo digamos que me agrada mucho su insistencia en los puntos que colocaron en esta última ronda y los comparto en su totalidad. Yo quiero nada más insistir en algunas cuestiones. En primer lugar, de que hay que decir con mucha claridad en lo resolutivo de esta reunión que se tiene que vincular lo que son los objetivos de desarrollo del milenio en el post-2015, se tiene que vincular el tema de educación a lo que ya ha sido acordado en otras conferencias de educación y que ya hay una serie de compromisos y de acuerdos internacionales y que tiene que haber esa vinculación, como lo hay en otros temas. En el desarrollo sustentable existe ya un trabajo que ya se está desarrollando. La otra insistencia es hay efectivamente un problema con los conceptos, hay, digamos, pueden ser, en algún sentido, pueden ser engañosos, en otro sentido se puede empobrecer el significado del concepto y en otro sentido se puede distorsionar el significado de ese concepto. Hay que ser muy cuidadosos, muy precisos y bueno, el ejemplo que ya comentaba Alberto de la responsabilidad social de las empresas es un ejemplo muy ilustrativo, digamos, porque en esta cuestión lo que se está haciendo es que la responsabilidad social, como lo entienden muchas de las empresas, es más bien como una estrategia de marketing, más que una responsabilidad que se sustente en compromisos hacia los derechos de los trabajadores, hacia otras cuestiones. Está cayendo en ser eso, solo una distorsión del significado de ciertos conceptos, de ciertas categorías. Y por otro lado, yo también creo que hay que tener, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, hay que tener mucho cuidado con de nuevo hacer promesas de la educación que no se pueden lograr solo con la educación. Se tiene que tener políticas de empleo, se tiene que tener, porque hay muchos universitarios, muchos egresados universitarios jóvenes que no encuentran opciones laborales. Bueno, a mí me pareció clara esta segunda ronda en donde se plantea para qué la educación y entonces se plantean dos cuestiones. Una, la educación tiene que tener el papel transformador en una sociedad y la segunda es para la formación ciudadana más allá de los contenidos puntuales que puede dar la escuela. Me parece que esos son puntuales y muy concretos como para ir empujando cuál es la agenda de una sociedad civil activa como esta, en donde estamos planteando cuáles son las miras que queremos de este futuro en educación. La segunda cuestión que quería plantear es que efectivamente, Alberto, yo quiero insistir en esto, o sea, no solo las empresas tienen que estar evadiendo los impuestos para no pagar la cuestión, el que sea efectivo, el derecho a la educación y la responsabilidad del Estado, sino también tendríamos que plantear la cuestión de la no deuda por educación. O sea, tendríamos que ampliar esta cuestión que dice Alberto, porque no están cumpliendo los Estados su responsabilidad en uno de los derechos más fundamentales que hemos planteado. Creo que ese es uno de los pilares que tendríamos que estar moviéndonos muchísimo, porque creo que el tema de educación tiene que estar en el centro de la agenda post-2015. Y una última énfasis que yo quisiera retomar, que no dije anteriormente, es precisamente lo que dijo el compañero sobre educación para la paz. En el 1999, las Naciones Unidas hicieron una asamblea en donde reconocieron y ampliaron la estrategia de mediano plazo sobre educación para la paz, en donde creo que no se ha vuelto como una agenda de todo el mundo, pero tendríamos que retomar esos compromisos que firmaron nuestros países para que verdaderamente la educación y la cultura de paz
que es la síntesis, es el resumen de todos los derechos, realmente sea una cuestión que se meta en la cuestión de las escuelas y la educación. Yo nada más decir que eso no es un problema exclusivamente del bullying y de los riesgos que decían de nuestros hijos y nuestras hijas en las escuelas. Creo que está también vinculado con lo que decía la compañera del problema de la violencia en todos los sistemas educativos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, esto ya lamento no lo diré como parte del grupo de iniciativa privada, lo diré como sociedad civil. Sí, creo que tenemos que reconocer que tenemos que dialogar. Creo que somos muy diferentes, o sea, aquí se han convocado varios sectores y retomaría lo que planteaba por aquí también una colega que estuvo en estos espacios, cuando dice la empresa, la iniciativa privada va muy rápido. Y creo que desde sociedad civil tenemos que reconocer eso y ponernos listos, porque el que se duerme, como dice Camarón, que se duerme se lo lleva en la corriente. Entonces yo creo que sí es pertinente que sociedad civil empecemos a dialogar con la iniciativa privada, encontrar los puntos de confluencia, ser muy claros en lo que no compartimos, que son muchas cosas seguramente, y sobre lo que sí coincidamos empezar a avanzar. En lo siguiente, y espero tratar de explicarlo muy brevemente, es decir, no solamente nos afecta a la población en general la omisión del Estado en su obligación para la garantía de derecho, en este caso en la educación. También le afecta, y yo les invito a que no piensen en iniciativa privada solo como las grandes multinacionales. O sea, son muchos de esos pequeños talleres familiares, pequeñas empresas, y creo que también se ven muy afectadas precisamente por las omisiones del Estado. Si dialogamos, si nos encontramos, seguramente vamos a poder avanzar mucho más. Yo les invitaría a que lo veamos pensando así, y agradezco muchísimo a Alberto y a todos ustedes por no dirigir los señalamientos y críticas a mi persona, que solamente vengo de vocero. Muchísimas gracias, se los agradezco. Pues yo quiero resaltar dos cosas. Una tiene que ver con la memoria histórica y con esta visión incluso del mismo tema, realizando el futuro. O sea, cuando estamos hablando en educación, sí vemos que ha habido muchas cosas que se han hecho y ha habido cosas que se han hecho muy bien. Sí, que incluso como región ha habido experiencias, no solo aportes teóricos como los que tenemos en educación popular, lo que tenemos en algunas cosas de didáctica, hemos tenido educadores y educadoras extraordinarios y experiencias comunitarias que valdría la pena que todos y todas conozcamos, porque sí ha habido cosas muy, muy ricas, sino también que vayamos viendo sobre todo qué es lo que nos falta por hacer y acelerar el paso, porque si no nos va a pasar con estas buenas intenciones como cuando nos proponíamos, ¿no?, salud para todos en el año 2000 y pues resulta que pasó el 2000 y pasó el 2010 y incluso la brecha aumentó y la cantidad de muertos sigue siendo gigantesca y ahora resulta que no solo tenemos enfermedades de la pobreza, sino México cambió su patrón epidemiológico rapidísimo de tener niños desnutridos, ahora obesos y siguen siendo malnutridos, pero la situación se volvió todavía más compleja. Entonces, que vayamos viendo en estas propuestas que se van a emanar de este foro, qué es lo que necesitamos hacer desde el día de hoy para acercar ese futuro, porque si no, nunca va a pasar. Y entonces, efectivamente, muchas tienen que ser propuestas hacia gobiernos, hacia los ministerios de educación, hacia salud, y por supuesto es dialogar con la iniciativa privada. No podemos sentarnos cada quien en nuestros laureles para señalar quién es el diablo de la película, sino todos hemos hecho llagas que pues han afectado sobre todo a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las personas que tienen discapacidad. Entonces, que vayamos viendo que efectivamente tenemos que trabajar desde hoy. Entonces, seguramente va a haber propuestas que estemos muy al pendiente de revisarlas, ¿sí? Que aun cuando no haya sido mi propuesta, porque yo no conozco a la iniciativa privada, entonces también vayamos aprendiendo a dialogar para la construcción de esta cultura y esta parte de integralidad, ¿sí? Efectivamente, como ya lo subrayaba Lourdes, tenemos que ir viendo cómo, y lo traigo a colación porque en alguna ocasión que les preguntábamos en comunidades indígenas si conocían una persona educada y quién era una persona educada, efectivamente tenían muy claro que no era la persona escolarizada, sino que era la persona que sabía convivir con ella misma, con su medio ambiente, con los demás, y los hombres, las mujeres, los niños, los adultos, ¿sí?
el entorno y incluso en su relación con Dios, en su relación espiritual, sea cual sea el concepto que tenga. Entonces, pues esto nos gustaba y le decíamos, ¿y quién es una persona sana? Y también nos decía que era lo mismo. Entonces decía, es que esas diferencias a veces están en tu cabeza, pero cómo tenemos que aprender a ver la integralidad. Muchas gracias a todas y todos por usted. Bueno, me gustó mucho esta frase que dijeron ahí, la educación transformadora. Yo le agregaría algo más. No puedo decir la palabra valorizadora, pero bueno, que valorice los recursos propios que hay en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, sea urbano, rural. Hay cosas que la educación la desconoce o intencionalmente o no, pero creo que hay que cambiar. Ese es un reto muy grande, pero creo que si la sociedad civil se propone, puede lograr esos cambios. Yo lo digo por la parte de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos grandes cosas. Vemos, por ejemplo, en la alimentación hay una riqueza enorme de alimentos que no se han puesto al servicio de la humanidad y que podrían perfectamente valorizarse y ponerse en el contexto que ello merece, ¿no? Y ahora que la señora aquí mencionaba, bueno, todas las enseñanzas que le dan a uno los padres y todo, yo recuerdo bien de niño cómo pasaba uno debajo de un árbol y decía, no, este árbol no hay que tocarlo, pero ¿por qué? Si está lleno de espinas y todo, sí, pero este árbol es el árbol que alimenta a las guacamayas, las lapas, y llegaban, de veras, hay miles de aves de esto llegaban. La otra, no, esta no, porque aquí come el tepezcuintle o no sé cómo lo llamarán en otras partes, y así por el estilo, que está vinculado directamente con lo que es la conservación de la naturaleza, de la madre tierra y todo esto que tiene una serie de términos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido una educación desactualizada y más con esas corrientes consumistas, pero fuertísimas que hay actualmente. Va más por abrir la brecha para el consumo de cosas que cada vez llegan más a nuestras comunidades y no para valorizar todo lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, yo creo, con esto no quiero decir que esos son etapas dentro de niveles, digamos, en la parte educativa. Yo no soy educador, yo soy ingeniero agrónomo, estudié, tuve la oportunidad de llegar a eso, pero creo que todo este cambio puede existir en los territorios indígenas y no indígenas, campesinos y todo, y creo que podemos llegar a tener un mundo mejor, un mundo de paz, que es lo que yo creo que todos perseguimos, educar para la paz y evitar todos estos grandes problemas que hoy nos azotan a la sociedad, ¿no? Muchas gracias a todos por esas contribuciones que ustedes plantearon hoy. ¿Quieres decir algo? Yo creo que Oscar quería cerrar con lo que lo han escrito todos sus colegas, ¿no? ¿Lo vas a leer? Bueno, a continuación les voy a leer la declaración de los niños, niñas y adolescentes de América Latina en el marco de las sesiones El futuro que queremos para todos, Agenda Post-2015 de Naciones Unidas, 18 de abril del 2013. Nosotros los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, aquí representados, queremos agradecer a la embajadora Patricia Espinosa, miembro del alto plantel de expertos de la Agenda Post-2015 de Naciones Unidas, la oportunidad que nos ha dado de participar en este conversatorio. El futuro que queremos los adolescentes en América Latina y el Caribe, hacia una agenda de desarrollo post-2015. Hemos trabajado en los puntos más importantes que queremos que tengan en consideración en la elaboración de la agenda post-2015 de Naciones Unidas en nuestras comunidades y ahora con motivo de ese conversatorio conjuntamente. Especialmente queremos que se tengan en cuenta a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías, ya sean religiosas, étnicas o de otro tipo,
aquellos que tienen alguna discapacidad y los que viven en pobreza para que todos los niños y niñas vean satisfechos sus derechos. 1. Acceso para todos los niños, niñas y adolescentes a una educación preescolar, primaria, secundaria y media superior gratuita y de calidad. 2. Educación de género en todas las etapas de vida de los niños y de las niñas, incluyendo la no discriminación en la escuela por razón de género, el acceso a la educación sexual y reproductiva para todos los niños y niñas y una vez que tengan edad legal para trabajar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 3. Facilitar canales regulares de participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de toma de decisión de políticas públicas en los que afecten directamente. 4. Acceso a las nuevas tecnologías y a la información tanto en la escuela como fuera de ella, para que el acceso a las nuevas tecnologías no sea una brecha más que separe a los niños de otros. 5. Acceso a la salud para todos los niños, niñas y adolescentes. 6. Énfasis en la educación de la desnutrición de los niños, niñas y adolescentes. 7. Presupuestos transversales en los países, regiones y municipios para temas de infancia. 8. Acceso a la educación intercultural y bilingüe para todos los niños, niñas y adolescentes indígenas. 9. Respeto al medio ambiente por parte de los adultos para que el mundo que heredemos a los niños, niñas y adolescentes sea un mundo donde nos podamos desarrollar plenamente. 10. Que todas las escuelas sean espacios libres de violencia, donde todos los niños y niñas podamos aprender seguros. Queríamos agradecer de nuevo esta oportunidad que nos han dado de participar en este proceso de consulta de la Agenda Post-2015 de Naciones Unidas. Esperamos que los 10 puntos que hemos expuesto sean contemplados en esta agenda y en la declaratoria de la reunión. El futuro que queremos para todos, para que especialmente sean tenidos en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes más marginados y que todos los niños y niñas y adultos vivamos en un mundo mejor. Muchas gracias. Fenomenal, gracias. Les quiero comentar que eso lo han escrito los niños. Se han sentado los 22 de DF, de Chiapas y de Jalisco y han escrito lo que querían. Tenía mucho más y después hemos dicho, no, tiene que ser 10 puntos solo. Entonces, eso es la única restricción que han tenido. Pues me cabe a mí terminar, yo creo que no voy a intentar hacer un resumen, pero muchas gracias a todos, a Óscar, por supuesto, a José Carlos, a Juan Martínez, a Teresa, a Malú y a Lourdes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y al nuestro muy paciente que están haciendo todos los relatorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por lo que nos están apoyando para sacar también un informe que pueda realmente encapsular toda la discusión que ha sido muy rica que hemos tenido nosotros aquí. Muchísimas gracias y pues a comer, ¿no? Gracias.